Good morning. Buenos días. My name is Brandy Kristen. Soy Brandy Kristen y como escucharon, soy analista intelectual en un departamento pequeño en el estado de Colorado. I am a certified law enforcement analyst Soy with the analista IACA. certificada con la IACA Before I was a crime y analyst, I was in antes crime de ser prevention. analista delictual estaba en prevención delictual. Así que he trabajado por varios departamentos estos años, Both large and small tanto departments, departamentos some in como rural pequeños y areas grandes, algunos en áreas and some in rurales urban y areas. otros en áreas urbanas. While every department is a Aunque little todo unique, departamento has es its own algo different único, tiene sus propias characteristics, características, there are some pero universal challenges hay desafíos that que son almost every law enforcement universales agency y que casi faces. todo agente de la They policía may be enfrenta. small, Pueden such ser as pequeños, people como por disagreeing ejemplo about the way coffee la should be made. gente que no está de acuerdo de They cómo should hacer el be, café. most often though, Más a large menudo challenges such hay as how to desafíos muy deploy limited importantes, resources. como usar Many recursos departments limitados. Muchos have limited departamentos manpower tienen or not enough escasos recursos tools, and they're humanos doing o the no very tienen best that they suficientes can. herramientas y hacen lo mejor que puedan. Some of the challenges Algunos that de we los face desafíos que in enfrentamos a world of rapidly improving technology en un mundo en que la tecnología numerous avanza sociological rápidamente theories y hay and new numerosas policing teorías models, sociológicas y not nuevos to mention métodos the de actividad sophistication of policial. criminals. Y cabe They're getting mencionar better la every day sofisticación at de los what they do, delincuentes. Cada and día hacen las sometimes it cosas feels mejores as if y a we're veces chasing sentimos como que our estamos tails a little bit, persiguiéndonos as la if we're propia cola, trying to catch up with tratando what de the criminals are being creative and doing. entender qué están haciendo los criminales que están siendo tan It creativos. happens to all of us Eso that nos we pasa a get todos, overwhelmed que de trying repente nos to sentimos make superados, sure that we stay tratando de on asegurarnos the de latest trends, the conocemos las latest últimas technologies, tendencias, las últimas and tecnologías. it doesn't matter what country Y no we work importa en in qué país or what type of a trabajemos department, o we qué all face tipo de these challenges. departamento It seamos, feels like todos it can be a tenemos lot estos to manage. desafíos. A veces sentimos que es When I mucho lo que was a tenemos que crime manejar. prevention specialist, Cuando yo I fui used to especialista en teach prevención classes on delictual, personal hacía safety clases and crime acerca de prevention seguridad to personal y members of our prevención community, delictual a los but miembros de la police comunidad, officers as pero well. también a los I miembros de la would teach our policía. new recruits as Yo they came out enseñaba a of los the nuevos academy, reclutas cuando salían de la and I academia would also give y refresher también courses daba to our cursos experienced de officers. refresh o de renovación And a one los of que the ya tenían things that I learned experiencia. over the Y una de years las is cosas that que aprendí con los sometimes, años es que a no matter veces how no experienced importa we cuánta are at law experiencia enforcement or tengamos something else, en el trabajo sometimes policial, when we're more a familiar with a veces cuando subject, conocemos it más al helps to sujeto nos actually go back to ayuda the basics a little bit. volver a los elementos básicos, Sometimes we get repasarlos. so A wrapped veces up in estamos the tan changes and the absorbidos por los technology cambios y la that we forget tecnología some of the que se simple nos steps olvida may be the algunos de most los pasos important. simples pueden ser los So más sometimes importantes. going back to the A very veces beginning of what law volver a enforcement is lo about básico de lo que se can be trata helpful nuestro for us. trabajo puede ser útil. It's not being done to minimize the No, experience of esto what no you es para already know, minimizar la experiencia because que ya there's, tienen, especially in this room, sino there's a vast especialmente en amount of esta sala hay experience. una vasta But cantidad de sometimes we need experiencia, to pero go a veces back and necesitamos think volver about what we need to y do pensar en lo que from the tenemos que beginning. hacer desde el principio. So today we're going to Hoy talk día briefly vamos a about hablar this. brevemente al One of respecto. the easiest Una de and las simultaneously one of the most difficult things in cosas law más enforcement fáciles y is to get back to simultáneamente quality más reporting. difíciles es volver a los It can reportes de come in calidad. different forms. Estos pueden tener Sometimes it's distintos because we don't formatos, get a the veces porque information no collected, tenemos la and sometimes it's a información, matter of a being able veces to se share that trata de que information properly. poder compartir la información apropiadamente. So sometimes A if you veces, ask somebody si to ustedes piden explain a a word alguien to que you les explique and una they know what it palabra y means, ellos but they saben have lo que trouble significa, explaining what pero it no means, tienen problemas para sometimes explicarla, it's because we're a thinking in veces such porque big estamos terms pensando en that términos tan we need to amplios simplify que it and really necesitamos be able to simplificar explain to y somebody what poder that explicar means. al otro lo que significa eso. They probably need to slow down and go Probablemente es back and necesario ir think más about what lento that o concept esa means as persona tiene well. que volver a And we do pensar that qué in law significa ese enforcement. concepto y eso es lo que hacemos en nuestro trabajo. One of the challenges that Uno I've de los seen desafíos que is yo he when you have visto es que officers cuando who tenemos are completing policías que reports están of a routine completando nature, reportes de tipo and they rutinario don't necessarily cover all of the que no information cubren that they should, necesariamente toda la it's not información que because the debería estar officers ahí. aren't doing a No good es porque job. no están There are haciendo un many buen challenges trabajo, that could sino que hay come up muchos that cause these desafíos que issues. podrían causar esto. And when we talk about what's Cuando important in hablamos law de lo que es enforcement, importante en nuestro it's trabajo, very es important for muy us to get importante back para to nosotros the volver very fundamentals a los of what we conceptos know. fundamentales de lo que Whether we're talking about how to sabemos. Cuando interview a hablamos witness de la or how entrevista a un to testigo o perform a traffic stop de or cómo how to detener el investigate a tránsito case, o cómo investigar un caso, we still have to
Aún así, hay que seguir ciertos pasos básicos. A lo mejor tenemos que reunir evidencia, entrevistar a testigos, documentar las cosas en un reporte, hay que hacer cargos si es que es apropiado o arrestar. Entonces, un reporte de calidad se refiere al núcleo de todo eso. ¿Qué pasa si nos saltamos un paso o nos saltamos varios pasos? ¿Podría cambiar el resultado de la investigación? Sí, por supuesto. Esto podría afectar cómo podemos analizar los delitos. Han ocurrido casos en que no podemos asociar algunas cosas, los patrones, y ese es un paso muy importante. Los conceptos básicos de la investigación en realidad no han cambiado, aún con toda la tecnología. Y yo sé que muchas personas en esta sala han visto muchas mejoras en los últimos años en cuanto al cómo ha cambiado el análisis intelectual en nuestros países, también en Estados Unidos. Pero aún así necesitamos crear las bases conceptuales sobre las que vamos a construir análisis e investigación. Si comenzamos con una fundación que no es muy sólida, vamos a tener problemas en el futuro en el proceso. Podría ocurrir que no podemos arrestar a los delincuentes tan efectivamente. Entonces, ¿qué tipo de cosas pueden contribuir a que las fundaciones no sean sólidas? Información faltante, información incompleta o información que no es precisa. Todo esto puede causar problemas en el camino. Cosas que no se hicieron intencionalmente también pueden causar problemas. Los analistas delictuales y los investigadores usan esa información reunida inicialmente y construyen sobre esto su caso. Si se toman reportes o se ingresan a una base de datos y están incompletos, eso va a tener efectos más amplios para todos los que están involucrados en ese caso, no solo los analistas o los investigadores, sino también los fiscales que están tratando de tomar los casos y llevarlos a los tribunales. Entonces, los analistas delincuentes comienzan considerando varios factores: quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. Todas estas son preguntas básicas que contestan los reportes policiales, y toda esta información se conoce y se toma para hacer asociaciones de estos casos. Los analistas también usan esta información para tratar de predecir comportamientos futuros basados en esos factores. Si cualquiera de estos factores faltan o son imprecisos, estos podrían ser confusos o muy difícil de determinar un patrón. El analista puede que no pueda confirmar dónde está la relación de los casos si faltan detalles. A veces el detalle más pequeño puede hacer una gran diferencia. El día de ayer, durante todas las presentaciones a las cuales asistí, cada uno de los charlistas habló del problema de los datos. Me parece que eso habla en gran medida cuán universal es este problema. Todos están tratando de encontrar la respuesta correcta, cómo corregir este problema, y se hace difícil porque es un desafío. El investigador toma la información después que el analista lo ha usado varias veces y van construyendo más sobre esa misma base. Desarrollan liderazgos en ciertos casos o pistas. Van identificando qué ocurrió para la propiedad robada después que esta haya sido extraída, y ayudan a preparar casos para una prosecución posterior si es que hay un sospechoso que ha sido arrestado. Entonces, igual que en la lista, el investigador requiere la mayor cantidad de información posible para hacer su trabajo acuciosamente. ¿Qué tipo de información es la que nos podría faltar? ¿Y qué tipo de efecto podría tener esto? Mi trabajo como analista delictual, trato de leer la mayor cantidad de reportes posibles de casos, no solamente los más importantes, a veces los casos más pequeños, que a lo mejor no parecen de tanta importancia para algunas personas. Y esto se debe a que estos detalles de personas que son oficiales o todos detalles que se van encontrando se hacen muy importantes para otros casos posteriores. A veces, porque consume mucho tiempo, no leo todos los casos, pero trato de leer lo más que puedo. La información puede que no parezca significativa en el momento, pero a veces estas pequeñas
fracciones de información que tomamos de una investigación sobre un tipo de delito puede serse sumamente importante para otro tipo de delito. El reporte que menciona el apodo de alguien, por ejemplo, podría ser muy importante si tratamos de aprender la identidad del sospechoso o de un testigo o de cualquier involucrado en un caso. Usted podría mencionar, alguien mencionó el tipo de vehículo que alguien maneja en un caso no relacionado, pero luego esa información justamente hace sentido. Hechos mundanos o rutinarios también son importantes. A veces pueden ser la única pista que tenemos para otro caso. Entonces, la importancia del oficial documentando todo lo que ve en una escena se hace fundamental. Si es que no está registrado, puede que sea difícil encontrar esa información en forma posterior. Como en muchos casos que manejan las personas, es muy desafiante recordar todo el tiempo. Y con el tiempo tenemos tantos nombres y caras que es bien difícil recordar. Por lo tanto, después que un oficial ya ha respondido a una serie de incidentes, estos detalles se hacen más difíciles incluso de recordar. A veces la información más importante queda fuera o se registra en forma incorrecta y de hecho se trata de cuándo y dónde ocurrió algo. A veces esto se debe al ingreso del proceso de ingreso de datos, otras veces esto se debe a que alguien a lo mejor está apurado. Para una lista delictual esto es información sumamente importante al tratar de determinar cuándo ocurre algo y su relación con otros incidentes. Por lo tanto, lo que aparentemente es no importante para un caso puede ser sumamente importante rápidamente. Recientemente yo participé en la investigación de una serie de casos. Ayer discutí en el taller algunos 201 casos de vandalismo que comenzaron con un patrón muy pequeño y los primeros casos lamentablemente no se registraron bien y fue bien difícil para nosotros volver a juntar esa información más adelante porque ya había transcurrido mucho tiempo. Otro tipo de información vital que con frecuencia está incompleto se trata de las personas, detalles de personas, dónde viven. Tal vez no tengamos la información más precisa, porque a veces las personas no dicen la verdad. Esa parte no se puede corregir. Pero si obtenemos información, por favor, regístrenla. Si alguien dice dónde vive o dónde se ha quedado recientemente, esto podría ser importante más adelante. Si dicen quiénes son sus amigos, esas conexiones puede que las necesite después. Si no los puedes encontrar, si está buscando a sus amigos más adelante, miembros, familia también, dan mucha información, a veces sin intención. Pero tenemos que tener esa información o tenerla es fundamental. Desconozco si esto es tan universal o no, pero en mi departamento a veces a las personas se les olvida registrar toda la información del testigo que no está directamente relacionado con el caso. Pero si usted habla con alguien en la escena, obtener esa información es importante porque el investigador o el analista puede tener preguntas adicionales más adelante. Y si no saben exactamente quiénes eran y cómo encontrarlo, puede que no puedan encontrar la información necesaria. ¿Por qué ocurre esto? Con frecuencia, con la mayor cantidad de demandas del tiempo de la persona o del oficial que está en respuesta, hay muchas cosas que hacer y no tiene suficiente tiempo. Alguien puede relanzarse aquí a tener muchas cosas y poco tiempo. ¿Les suena familiar eso, no? Veo cabezas que asienten así. Entonces, responder a delitos rutinarios que podrían ocurrir con frecuencia también a veces puede hacer que el oficial haga un repaso o actúe por hábitos, digamos. Termina su información en forma muy rutinaria, porque ya han tenido estos casos tantas veces. Lamentablemente, a veces cuando eso ocurre es fácil para todos nosotros, tal vez olvidar hacer la pregunta o formular la pregunta y olvidar registrar la respuesta. Así que sin intención, pero a veces los detalles se hacen muy importantes.
En otras instancias, cuando el oficial responde a un delito, a veces otra cosa podía suceder. O se distraen por otras cosas que están ocurriendo en el lugar de los hechos. A veces hay caos, o otras llamadas entrantes. Hay muchas distracciones que ocurren. Podría interrumpirle preguntas de miembros familiares o víctimas. Son tantas cosas que pueden interrumpir un proceso. El oficial es increíble para manejar cosas simultáneamente y a veces toda la recaudación de información se ve afectada por esto. En el momento que tienen la opción de volver al reporte, ya han pasado varias cosas y algunos de los detalles pueden que se hayan olvidado. Yo he visto en mi departamento, a veces, igual con casos de vandalismo, y lo hemos visto recientemente, podrían comenzar siendo muy benignos, nada que se vea muy serio. En estos casos, a veces las personas dicen, bueno, este detalle no es importante. No es lo mismo que un homicidio, ¿no es cierto? Obvio, un vandalismo. Es difícil entonces indicar a las personas que pongan el mismo esfuerzo en todos los casos. Si uno sabe que hay opciones que a lo mejor no se va a resolver tan rápidamente o no es un caso tan serio en el escenario más grande. En ciertas oportunidades también he visto en mi trabajo como analista, y muchos de ustedes también a lo mejor han tenido la misma interrogante, ¿qué ocurre con un informe después que se escribió? ¿Alguien hace algo con el informe? En algunos casos, lamentablemente, no pasa nada con el informe. Me parece que hay varias personas que presentan un informe y que desconocen si alguien está usando la información o no. Yo quisiera decir que alguien sí lee el informe. Así que recuerden eso. Escriban la información como si cada detalle fuera de suma importancia, porque va a ser importante para alguien, ya sea para un analista en forma posterior o para un investigador. Si tienen un tipo de delito, algún robo menor o un vandalismo o algo de estas características que no es tan importante en el sentido inmediato, aún así hay una víctima para ese delito y ese delito sigue siendo importante para que hay que registrarlo bien. Nosotros le pedimos al oficial que consulte, haga muchas preguntas, que registre todos los detalles, pero a veces nadie nos dice para qué sirve esta información. Entonces, lo que se puede hacer para cambiar, hay que asegurarse que todos vean qué ocurre con esto después. Como analista delictual, a veces tenemos que hacer un mejor trabajo para volver a comunicar al oficial. ¿Para qué se está usando esta información? Tenemos que explicar por qué es importante. Si alguien no sabe por qué es importante a largo plazo, a lo mejor no hay ninguna razón para seguir registrando datos. Yo trabajé en un departamento algunos años atrás, donde buscaba un caso específico en una base de datos con registros, y el administrador de la sección de datos me dice, ¿para qué busca eso? Ella no entendió que yo he leído todos los casos y que es tratando de analizar el delito y no compilar datos, estadísticas nada más. Ella estaba muy sorprendida en forma genuina y eso me explicó mucho a mí de por qué el ingreso de datos no era una prioridad en cuanto a precisión misma. Nosotros tuvimos una gran conversación al respecto y me parece que fue bastante útil porque ella no entendía por qué estuvieran viendo estos casos nuevamente. Se habían digitado, tipeado rápidamente y se habían guardado. Cuando entendió que alguien usaba los datos, entonces que era muy importante ser precisos, tuvimos una mucha mejor relación para tener ese ingreso de datos de forma precisa. ¿Qué se puede hacer para cambiar esto entonces? Es ser un ejemplo. A veces contarle a las personas cómo vamos a usar la información. Otro es hacer el proceso lo más directo posible. Debería ser fácil ser precisos, agilizar el proceso en buenas cuentas. A veces hay muchas reglas, muchos formularios, muchos flujos de trabajos y procesos. A veces se hace bien difícil registrar la información que se requiere.
Por lo tanto, si está en una situación como analista o como investigador, donde las personas no están registrando bien la información, hay que ver bien los procesos y verse de una forma más eficiente, que no signifique un proceso tan exhaustivo para el oficial y se puede registrar fácilmente. A veces se trata de hacer un formulario nada más que vaya coincidiendo con los ingresos de datos. Si la persona que está rellenando el formulario ingresa justo la información que requiere la persona que ingresa datos, y luego los datos vengan en el formato que se requiere. Toma coordinación. Y a veces el cambio es difícil, especialmente en lo que se trata de refuerzo de la ley. Sabemos que es difícil aceptar el cambio a veces con facilidad. Pero si se pudiera simplificar el proceso para hacer un mejor trabajo, nos va a beneficiar a todos a largo plazo. Tenemos que establecer prioridades y equilibrar nuestras necesidades con los recursos. Debemos asegurarnos que estamos obteniendo unas buenas bases para estos casos, pero al mismo tiempo que no estamos pidiendo una cantidad inapropiada de trabajo por parte de la oficina que tiene otro millón de cosas que hacer en corto plazo. Por lo tanto, hay que establecer prioridades. ¿Qué vamos a extraer de la información? Opuesto a cuánto se toma recaudar la información. Tenemos que reforzar buenos hábitos. Si podemos obtener buena información, buenas conexiones, identificar sospechosos y construir un caso, tenemos que comunicarles al oficial, decirle, mire, así se usó su información, muy útil. Este es el resultado que obtuvimos. Es por esto que es importante. Ayuda a reforzar esos buenos hábitos cuando las personas saben que la información se está produciendo buenos resultados. Tal vez no siempre vamos a tener un caso de alguien arrestado, pero es importante saber que sí ha tenido un impacto. El día de ayer, yo escuché, como digo, de todos los charlistas a los cuales escuché mencionar este tema, que era un tema para el departamento. Me sentí por un lado complacida y entristecida al mismo tiempo. Complacida de que, bueno, no era yo nomás, o mi departamento, pero me entristecí porque vi que había tantos departamentos en lo mismo. Este problema lo hemos tenido en todo lo que es refuerzo de la ley. Es algo que es un desafío para muchos. No hay respuestas fáciles. Pero sí podemos hacer pequeños pasos para hacer estos cambios. Me parece que va a tener un impacto como la lista delictual. Yo voy con bastante frecuencia donde mis investigadores y mis oficiales y les pido retroalimentación sobre los temas en los cuales yo he tenido dificultad para obtener información, y luego trato de incorporar eso a los cambios que van a ayudar, mejorar los procesos. Hemos hecho algunos cambios en los formularios ya, para que sepan cuáles son las preguntas que yo necesito que respondan y sepan aquellas que no son tan relevantes. Luego se les da reglamentación, que ha sido parte de esto. Antes de empezar en mi departamento actual, ellos no pensaban que nadie leía los informes. Nunca pensaban que algún producto del analista delictual nunca habían tenido retroalimentación de los casos exitosos. Eran pequeños cambios que tuvieron un impacto para nosotros y les ayudó a ellos a entender todo el proceso. Yo quisiera escuchar lo que piensan ustedes, ya sea a través de preguntas o en base a sus experiencias, y ver otras cosas que podríamos mejorar. Tenemos representantes de muchos rangos, tipos de departamentos, y creo que todos podrían tener input que nos podría ayudar. Así que voy a... Por favor, entonces, ahora vamos a recolectar sus preguntas para poder planteárselas a la señora Brandy Criston, secretaria general de la Asociación Internacional de Analistas Criminales. Vamos a comenzar entonces. First question, Brandy Criston dice: ¿existe algún método o personal que verifique el levantamiento de información de la policía a fin de verificar si la información levantada es o no la correcta, si existe el total de antecedentes? Lo plantea Lorena Soto. ¿No, Pérez?
¿Podemos revisar, por favor, el aparato que no, a lo mejor está en otra frecuencia, si es tan amable? Wait, please, wait. ¿Podemos revisar? Ahí le vamos a cambiar con el señor Jim Mallard, por favor. Thank you very much. Repeat. Existe, ¿ok? ¿No? Ok. ¿Existe algún método o personal que verifique el levantamiento de información de la policía a fin de verificar si la información levantada es o no la correcta, si existe el total de antecedentes? En algunos departamentos sí hay verificaciones. En algunos departamentos tienen control de calidad del ingreso de datos y a veces eso está dentro de los registros y tienen a alguien que verifica la información, verifican que las direcciones sean las correctas, por ejemplo, que tengan el código de georreferencial, que los nombres están bien escritos. Ellos verifican ese tipo de información. Y si más departamentos tuvieran esta instancia, también sería un gran beneficio. Desafortunadamente, algunos departamentos, el mío es un ejemplo de eso, los supervisores, los oficiales que supervisan, se supone que verifican los reportes, pero desafortunadamente no tienen mucho tiempo, entonces lo hacen muy rápido y no sobre los detalles, sino que aseguran que los elementos del delito del cual se acusa sean los correctos, pero no revisan mucho los detalles. Y yo creo que sería muy beneficioso tener a alguien que hiciera esto, que verificara que todo se ingresó apropiadamente. Quisiera ver eso, que eso se expandiera, esta práctica, pero parece ser que se da en muy pocas partes actualmente. Next question. La plantea María José Garcés. Dice lo siguiente. Un problema que se suma a los malos reportes es la reticencia de las víctimas y testigos a hablar. ¿Cómo se puede lidiar con esto? Esto es algo difícil, va a depender del tipo de delito y de las razones por las cuales la víctima o los testigos no quieren participar. Algo que ayuda a veces con esto es lo mismo que yo recomiendo al hablar con nuestro personal. A veces la gente entiende el resultado y cómo su ayuda puede ayudar. Eso los puede hacer cambiar de opinión, pero depende si temen por su seguridad. Tal vez no seamos suficientemente convincentes, pero en algunos casos hemos escuchado que la gente no quiere llamar a la policía porque piensan que es un delito menor, que van a reportar y que nosotros tal vez no lo vamos a poder resolver o que están desperdiciando nuestro tiempo. Y a veces el explicarles cómo, debido a que ellos fueron víctimas de un delito menor, puede haber otras víctimas de delito menor y se pueden ir agregando la información. Y ellos así se pueden dar cuenta que ayuda más. Entonces, poder explicar a la gente a veces que no se trata solo de un crimen, sino que ayudarían a la comunidad a estar más seguras y que ellos ayudan como analista de delitos. Yo trabajo tras las cortinas, pero a la gente que se le explica lo que uno hace se interesa mucho y les gusta la idea de que ustedes podemos y nosotros podemos hacer asociaciones que no son obvias. Y ahí les gusta contribuir. Yo he pedido a mis oficiales que les expliquen por qué queremos estos reportes y que su delito a lo mejor está relacionado con otro sobre el cual no saben nada y que al reportarlo están ayudando a los demás. La próxima pregunta la plantea Jorge Muñoz y dice así. ¿Dónde termina la labor del analista y comienza la del policía en la recolección de información? Esa es una muy buena pregunta. Creo que a veces
No hay una línea clara respecto a dónde comienza y dónde termina cada rol. A veces en analista, con respecto a él o ella, la gente piensa que solo es un consumidor de información y que solo van a dar información a un policía y a un detective. En algunos casos es conveniente tener más información. Yo trabajo en un departamento pequeño y nuestros oficiales trabajan mucho, están muy ocupados, y nuestros detectives también. Entonces, a veces me llega un poco de información y yo trato de hacer un seguimiento de alguna de las pistas en vez que lo hayan ellos. En general no contacto a víctimas o a testigos o sospechosos, pero generalmente trato de llenar las brechas de información si puedo. Trato de asegurarme de que digo a alguien, por ejemplo, que si ellos podrían obtener algo mejor en el escenario del crimen, pero yo creo que hay un rol para el analista que es tratar de rellenar esas brechas justamente. No solo tomar información que es blanca o negra y trabajar solo con eso que nos dan. Yo creo que si lo hacemos, entonces nos estamos limitando como analistas y no vamos a hacer asociaciones, relaciones. A veces hay que pensar fuera de la caja. Yo les invito a que aprovechemos el tiempo, nos queda aún bastante para, dicho en buen chileno, sacarle el jugo a la señora Brandy Criston en esta exposición que ha realizado esta mañana y poder, reitero, aprovechar además su muy, pero muy buena voluntad. Tenemos otra pregunta. Dice, según su experiencia, ¿qué porcentaje de datos se puede llegar a perder debido al ingreso incorrecto de ellos, de los datos? Esa es una pregunta muy difícil de contestar y depende de su agencia o institución en particular. En algunos casos se trata de información que llega con atraso, a veces se trata de información faltante. Mi colega Jim Mallard trabaja para un departamento que ingresa los reportes en 1 o 2 horas, los tipea. Y yo le tengo envidia porque mi departamento es mucho más lento en ingresar los datos. Entonces depende de cuándo estamos analizando las cosas. A veces hacemos reportes estadísticos y vamos atrasados en un par de semanas con nuestros casos si estamos muy ocupados. Entonces nuestra precisión no es tan buena. Pero si esperamos un par de semanas, ya podemos hacerlo con precisión. En cuanto a los datos que yo uso como analista para asociaciones o relaciones entre los casos, esto es una anécdota porque es difícil saber cuánto es incorrecto, pero yo diría que probablemente 10% de mis casos les falta información, al menos cierta información. Pero eso, pues yo creo que se puede aplicar a más departamentos. Depende de cómo se ingresan los datos, depende en algunos casos. Los oficiales hacen sus propios ingresos de datos y yo creo que esos son más precisos porque usted recién conversó con alguien, entrevistó y tiene la información muy clara, pero también ocupa mucho tiempo de los oficiales y no es necesario ni conveniente en muchos casos. Gracias, tenemos más. ¿Cuál es la forma más efectiva de registrar el modus operandi en un reporte, considerando que se trata de un registro subjetivo que varía mucho dependiendo de la recepción de cada persona? Esa es otra muy buena pregunta. Muy buenas preguntas esta mañana. Este es un desafío que yo he luchado con esto por muchos años. En la base de datos que usa mi departamento hay un formulario en que se pueden poner casilleros y hay casilleros y se pueden tiquear y dar ejemplo de factores que afectan el modus operandi. Desafortunadamente, nuestros delincuentes no siempre se comportan como está en el formulario, así que es un desafío. Nuestro departamento no usa ese formulario ya más porque no es muy útil. Pero debido a la subjetividad del
de las conductas, no queremos ignorarlo completamente, sino encontrar una buena forma de registrarlas. Entonces, si pueden adaptar a sus necesidades estos formularios y hacerlos más apropiados para los factores que ustedes quieren medir, sería una muy buena forma de hacerla. Yo he tomado un compromiso y creé otra base de datos en que he registrado información porque no puedo reparar nuestra propia base de datos. Entonces he creado una en que he hecho campos que son más apropiados para aquello que estamos tratando de medir. Si pueden hacer un formulario que registre eso, esa es parte de la batalla. Pero porque no siempre se puede tener los casilleros a tiquear para todo, a veces hay que registrarlo en un campo como texto o en alguna forma que se pueda hacer una búsqueda. Un ejemplo de mi base de datos, yo tengo casilleros para cosas como si alguien ventanas rotas en un automóvil, porque eso ocurre mucho. Si ocurre que alguien se robó una bicicleta, quiero saber si estaba fija, estaba con candado. Entonces tengo un candado para saber si se había amarrado, fijado algo. Esos son ejemplos de cosas en que es muy fácil poner un casillero o un sí y un no. Pero a veces cuando hablamos de que alguien pateó una puerta para abrirla o la rompió, hay muchas formas de romper esta puerta. Entonces tengo un campo en que va texto, en que se registra si alguien la pateó o usó un bate de béisbol o rompió la ventana de la puerta para poder abrir por dentro. Es algo que tenemos que desarrollar dentro de la propia institución para que funcione y la gente tiene que ser consistente en cómo registra los datos. Me disculpo por mi inglés. Dice así, y esto está en inglés, por eso planteo. Working with classified that make difficult to trabajar share, dice, the data between the different security institution, how to deal with that problem ¿Cómo when you can't. tratar ese problema cuando podemos? It's difficult to read, apparently. Además, la letra es minúscula y a estas alturas de la vida. It's handwritten, and by this age, I need a bigger handwriting. Sí. Es muy pequeña. Trabajar con datos clasificados dificulta compartirlos entre las distintas instituciones policiales. ¿Cómo solucionar este problema cuando no tenemos acceso a todos los datos debido a que las instituciones no trabajan en forma conjunta? Esta es una pregunta difícil y en nuestro país tenemos 18.000 agencias de policía que son pequeñas, algunas otras grandes, y no sé si compartimos bien. No siempre. Y esto es algo que nuestro país y las pequeñas agencias no hemos solucionado aún. Hay ciertas áreas que comparten en pequeños clusters entre ellas, pero es un gran desafío. A veces, incluso la ciudad o el pueblo que está al lado de nosotros, tenemos que llamar a solicitar información en un formato distinto al nuestro. A lo mejor no tiene el mismo tipo de información que nosotros. Entonces, no hay una respuesta universal. A mí me encantaría si todos, los que estamos acá, compartiéramos una sola base de datos y tuviéramos las mismas preguntas. Pero aún no estamos en esa situación. Entonces, no tengo una gran respuesta para esto. En la situación de ustedes y en la situación actual, hay demasiadas organizaciones policiales. Incluso así, entiendo que eso es un desafío. Hay distintos niveles de seguridad en ciertos casos, distintos tipos de datos. Y a veces algo que no están listos para compartir. Esto es universal para todas las actividades policiales en el mundo. Y lo mejor que se puede hacer es tratar de encontrar una base común. El área donde yo trabajo, tenemos 4 o 5 agencias que comparten un sistema, pero a 15 minutos de distancia en la ciudad al lado no tenemos un sistema compartido. Tenemos que llamar y preguntar para que ellos busquen sus datos y ellos tienen que llamarnos a nosotros por el mismo motivo. Es un gran desafío.
Pienso que hemos mejorado en algunos casos, pero no sé si está solucionado. ¿Cómo lograr un buen equilibrio entre un buen reporte con toda la información necesaria y que sea a la vez precisa y clara para los tomadores de decisiones? Difícil es llegar a un muy buen equilibrio. Y lo menciono brevemente porque lo mencioné ya. Ustedes no quieren que el proceso sea tan complejo que el oficial no pueda obtener todo lo que se requiere. Pero tampoco hay que pedir tampoco para no poder hacer ninguna conexión. Me parece entonces que hacer prioridades en la información que es fundamental, eso tal vez es lo más importante. Asegurarse que pueden responder las preguntas de quién, cómo, cuándo, por qué, dónde y cómo. Si ustedes pudieran responder estas preguntas y luego pedirle a las personas que piensen como ustedes, se pongan en su lugar. Si ustedes tuvieran que hacer una conexión con esta información, sería beneficioso. Hace unos años atrás vino un oficial que vino a hacer unos deberes, unas tareas, que no pudo hacer patrullaje. Entonces me lo asignaron a mí un par de semanas. Y yo lo puse a leer informes. Y yo creo que fue le abrieron los ojos porque él estaba acostumbrado a escribir, pero nunca había leído nada. Entonces cuando llegamos al fin de la semana me dijo, pero qué mal se escriben los informes, dijo, pésimo. Y no es que se escriban tan mal, pero lo que él lo estaba mirando desde otro ángulo y tomó importancia esta información. ¿Por qué queríamos tantos detalles que a lo mejor en ese momento no parecían de valor? A veces son cosas pequeñas que uno ve en una escena del crimen. A lo mejor a uno no lo llama la atención, pero podría ser un factor usar posteriormente cuando vemos algo común. Yo vi una serie de robos, me tocó participar en una serie de robos. Algunos años que no podíamos entender cómo alguien rompía las ventanas sin ocasionar ni daño al hogar. Y resultó que usaban una cinta adhesiva en las ventanas, rompían la ventana y después sacaban el vidrio por completo. Por eso que no encontrábamos vidrios rotos. Pero nos dimos cuenta, si alguien lo mencionó en un informe de policía, que había encontrado un rollo de cinta que no era del propietario. Todos tienen cinta en las casas. A veces a alguien se le ocurrió mencionarlo en el informe y dijimos, bueno, este caso, ahí nos dimos cuenta que esa era la situación. Muchas gracias por la paciencia. Hay más preguntas, así que muchas gracias. Dirigida a Brandy Criston. ¿Cómo hago para motivar al policía para que evite caer en la rutina en la toma de datos? Yo creo que es aquí donde hay que transmitirles cómo es con práctica resulta la información. Si uno está tomando un informe donde la persona dice, bueno, nadie va a usar esto jamás, entonces va a pensar que no es importante. Es decir, bueno, mejor me voy al atajo y no escribo tanto porque no es fundamental. Pero si ustedes pueden retroalimentar al oficial, al policía, y decirle, mire, esto resultó sumamente práctico, se usó esta información, eso ayuda para que la persona esté motivada. Expositora. ¿Ustedes generan datos con agencias externas como el sistema penitenciario? ¿Qué utilidad le puede asignar y cómo la construiría? La información del sistema carcelario puede ser sumamente importante. A veces uno va a encontrar detalles sobre el apodo de alguien o el socio. A veces con la información carcelaria uno ve quién visita al otro en cárcel, quién está registrado como contacto emergencia. O hay tatús, marcas, cicatrices, donde se identifica información que jamás a uno se le habría ocurrido. En ciertos casos, yo he hecho búsqueda en las bases de datos carcelarias, donde se registra cuando alguien tiene cicatrices.
Y si un testigo da una descripción, uno busca justamente esas características. A lo mejor de lo contrario no tendríamos idea que las tienen. A veces una descripción específica es muy útil. A veces aprendemos sobre información que ellos brindan cuando son encarcelados. Poder buscar eso también resulta muy útil. Usted mencionó los clústeres. ¿Qué información desde el punto de vista del análisis debiera estar en estos clústeres? Los clústeres o los grupos son patrones. Se utiliza información para hacer la conexión e identificar estos clústeres. Es cuándo ocurrió algo, dónde, cuál era el objetivo. Es decir, si es un robo, por ejemplo, un patrón de robo, buscamos el tipo de propiedad a la cual fue violada. A veces no es la misma, pero con frecuencia lo es. Podríamos ver el tipo de ítem que fue robado. ¿Es esto algo fácil de vender o de revender, o es fácil deshacerse de estos artículos? ¿Cuál fue la motivación para robar eso? Vemos también la hora del día, cuando ocurrió el evento, a ver si es que existe un patrón en el vecindario o en el área o comercial donde está ocurriendo. Estas son cosas que se pueden utilizar para determinar estos clústeres o estos patrones. Y si estos detalles no están disponibles en el informe, es más difícil determinar si son parte del patrón o no. Si usted pudiera decir que el mismo tipo de ítems han sido robados o propiedades, podríamos ver un patrón de relación. Si ve solamente que hay una gran variación, en ese caso podría excluirlo del patrón. A veces vemos un mapa, vemos incidentes que todos ocurren en el mismo sitio, pero que también no están relacionados. Es una buena ubicación para el delito. Pero tener todos esos detalles y ver qué es lo que ocurrió nos puede ayudar a determinar si podrían tener una influencia o no. El ingreso de datos es una actividad transversal para el posterior análisis de la información, pero al emitir conclusiones de análisis en base a los datos, ¿cómo se define la formulación de buenas preguntas? Quien requiere esta información debe estar capacitado. ¿O es el analista quien debe llevar la dirección en la formulación de la pregunta? ¿Quién liderar en la pregunta? Debería haber una sobreposición, me parece a mí. La persona que ingresa datos debería saber las razones por las cuales se va a hacer conexiones o por qué se va a buscar esos datos. Y la persona a la cual se le entrega la información, en muchas ocasiones un investigador, ellos deben comprender las implicancias de qué es lo que se está buscando. A veces, si uno argumenta, o uno podría indicarle a alguien, mire, esta es la información que hay, yo creo que esta es la dirección en la que vamos, esta es la pregunta. No es bueno porque a lo mejor alguien tiene otra opinión. Yo creo que es importante compartir con el investigador por qué algo es importante o no es importante. A veces toma un poquito de educar a la persona a la cual usted le está brindando información. Pero va para los dos lados. Esto a veces el detective puede que tenga información o una idea que el analista debe saber, o el analista se debería enterar de eso. No creo que sea solamente en una dirección. Me parece que todos tienen que escucharse y comunicarse. Lo mismo, la función del analista es brindar contactos para los datos que han salido del sistema. Nosotros podemos entregar un mapa o una lista de estadísticas, pero no significa nada. Brindar contacto adicional de por qué podrían ser significativos estos factores es la parte más importante de esto, porque una lista de números no nos va a indicar necesariamente qué tipo de delitos ni sospechosos. Dar el contacto es lo importante. Aquí hay dos preguntas en una.
¿Un analista criminal puede ser testigo en un juicio? Y luego, ¿cuál es la credibilidad que le otorga un juez o jurado a un caso criminal resuelto con el método de análisis? De análisis criminal debería llevar ahí. That's an excellent question. Qué buena la pregunta, excelente. Many analysts Muchos analistas have become witnesses in han court. sido testigos en corte. Sometimes, Algunos, a veces, con mejor resultado que otros. Y esto se debe a que la mayoría de nosotros preparamos información y se la pasamos a otra persona. Luego ellos la usan como herramienta. En algunos casos, a nosotros se nos llama directamente a testiguar y a explicar por qué nosotros podemos estar certificados como testigos expertos, igual que cualquiera por lo demás, y tenemos que poder explicar la forma en la cual llegamos a esas conclusiones. Me parece que es muy importante que las personas estén preparadas. Si usted brinda un contexto, tiene que tener una metodología contundente para explicar eso, porque si el detective use esa información y se la lleva luego a los tribunales, puede que no pueda explicar eso directamente y usted tendrá que dejar dejarle muy claro al juez o al jurado por qué esto está tan fundamentado y es tan legítimo. Yo he visto analistas quienes no están preparados para dar testimonio en la corte. De manera que hay que poder explicar claramente cómo llegaron a esas conclusiones. O bien se podría dañar la credibilidad del caso. En ciertos casos, las personas no utilizan el producto del analista como evidencia, pero en otros sí. Es decir, si usted está brindando esto al detective, altamente recomiendo entonces que se preparen para esa posibilidad que puedan terminar en el tribunal. En todos los años que llevo en esto, yo he participado en la corte, pero he tenido que brindar información al abogado para explicar cómo llegué yo a esas conclusiones. Así que hay una alta posibilidad y es muy importante estar preparados para esto. Teniendo en consideración la carga de trabajo y la falta de recursos, ¿existe un estándar en relación al tiempo máximo para elaborar los reportes y recopilar la información relativa a un caso? No sé si hay un tiempo estándar para cada departamento o para cada agencia. Me parece que el departamento tiene que analizar por sí mismo. Hay ciertos sitios, como ya mencioné, en donde el oficial es el que digita su propio informe. Yo conozco oficiales que están muy poco contentos. Estaríamos muy contentos si sugerimos eso. Pero depende de los recursos disponibles para ese departamento y la posibilidad que tiene el oficial de cuánto tiempo puede invertir. A veces el oficial está tipeando un informe y está entre llamadas telefónicas que está respondiendo. Y tipean algo de información, pero no tanta. Luego utilizan una grabadora y van dictando su informe. Y hay personal que lo va tipeando. Me parece que todo esto depende del tipo de delito. En mi ciudad tenemos pocos crímenes de violencia y más bien crímenes relacionados con propiedad. A veces los violentos toman mucho más tiempo de registrar porque hay tantas personas involucradas y ese es un delito mucho más grave. De manera que es bien subjetivo. ¿Qué opinión tiene sobre la inteligencia de negocios y la minería de datos para el análisis de reportes? ¿Repeat? Okay. ¿Qué opinión tiene sobre la inteligencia de negocios y la minería de datos para el análisis de reportes?
Puede ser muy valioso usar la extracción de datos, la minería de datos en nuestros reportes, por algunos puntos que ya mencionamos, porque es difícil cuantificar en casilleros en que se tiquea exactamente la información que buscamos. A veces en la parte narrativa, con el texto, hay detalles que podemos encontrar que son útiles y que son difíciles de obtener con los reportes habituales. La extracción de datos o minería de datos puede ser muy útil, pero es un arte. A veces hay que pensar en las distintas formas en que se usa un término en un reporte. Si estamos describiendo, por ejemplo, un auto rojo, puede ser descrito como medio café también, o con otras descripciones del color. Entonces, a veces encontrar la forma exacta de extraer los datos es difícil, pero es útil, porque si aprendemos a hacerlo, podemos obtener detalles adicionales que no hubiéramos podido encontrar de otra forma. Muchas gracias. Me gustaría pedir entonces un aplauso para la señora Brandy Criston, que además tuvo mucha paciencia para responder todas sus interrogantes. Thank you very much.